Me complace mucho saludarlos desde Canberra, la capital federal de Australia, país consumidor de café de calidad y mercado potencial para los exportadores costarricenses que puede desarrollarse mucho más. Me complace también saludar al ICAFE, a doña Cinia Chávez, su directora ejecutiva, y todos sus colaboradores, por estas celebraciones que han organizado en torno a estos 200 años de lo que yo llamo, sin dudas, el país del café, porque Costa Rica fue hecho, fue modelado por el café. Tenemos una democracia del café y ya lo veremos en el transcurso de esta presentación si ustedes me acompañan algunos minutos. Y le agradezco mucho a quienes están presentes en esta actividad o bien van a tener acceso a esta presentación a través de la internet, la atención que tengan a bien prestarnos. En 1958 comenzó mi interés en el capitán William Le Lasher. Más adelante me correspondió vivir 6 años en Londres, donde trabajaba con una organización intergubernamental, Inmarsat, que nada tiene que ver con el café directamente, porque es con móvil por satélite para los barcos, la comunicación en alta mar. Y ahí sí me dediqué a investigar más sobre el capitán Le Lasher y tuve oportunidad de visitar la isla de Guernsey, de donde él viene. Así es que trato de resumir mis investigaciones de muchos años en esta presentación que comparto con ustedes con mucho gusto. El capitán Le Lasher y la formación de Costa Rica, y específicamente el coffee trade entre Punta Arenas y Londres, que de manera regular funcionó de 1843 a 1886. Lo que vemos en la pantalla es un tejido en lana hecho por una dama probablemente de la isla de Guernsey, recordando a uno de los navíos de la línea de Le Lasher, el Barranca. Fíjense ustedes que tiene la bandera de Costa Rica. Costa Rica no tenía registro de barcos, pero el capitán Le Lasher y su familia se identificaron tanto con nuestro país que tomaron la decisión de ondear la bandera de Costa Rica en cada uno de sus embarcaciones. Antes del Coffee Trade, fue don Tomás de Acosta, gobernador español, quien en 1808 inicia el cultivo del cafeto con semilla traída de Cuba. Y la primera exportación en el pailebote Nuestra Señora de los Ángeles, conocido también como el Costa Rica, que comandaba don Gregorio José Ramírez, se realizó en 1820 a Panamá y luego se envió a Europa vía Valparaíso, en donde llegaba como café de Valparaíso, Chile. En Chile, desde luego, no se produce café. Y en 1841, el capitán William Le Lasher fue invitado por don Braulio Carrillo, a través del cónsul británico en Londres, a visitar Costa Rica. Y es en 1843 cuando ya se inicia de manera regular el coffee trade, el comercio del café, con el Reino Unido. Desde luego, esta era una de las 3 o 4 direcciones, rutas de la exportación del café, porque iba a Norteamérica, por el este y por el oeste, iba también a Hamburgo y al puerto de El Havre en Francia. La influencia británica en general es lo que vamos a ver ahora, y específicamente de la isla de Guernsey, que vemos en esta fotografía aérea, formalmente conocida como la Bailía de Guernsey. Es un territorio británico, pero anglo-normando, de la época que los normandos dominaron a lo que hoy es el Reino Unido. Solo tiene 78 kilómetros cuadrados y 67,000 habitantes, y sin embargo fue determinante en el desarrollo del destino de Costa Rica como país del café. La capital es St. Peter Port, que está dividida en 10 parroquias. Después veremos por qué
es importante el nombre de las parroquias, con un Producto Interno Bruto, que ahí está, de 3.500 billones de dólares y un per cápita de 52.500. Todavía las personas mayores y las personas cultas de Guernsey hablan un poco el idioma que ellos desarrollaron mezclando el normando con el inglés de tiempos anteriores, y a la derecha se ven algunas de esas expresiones. ¿Cuándo comienza el Coffee Trade? Antes de que formalmente arranque, en el año de 1839, uno de los buques del Elasher, el Halcyon, llevó a Londres 2.618 sacos a $5 el quintal. Y al año siguiente, acordémonos que Carrillo destina tierra de Las Pavas para el café, pero además promueve una inversión británica y ofrece a $6 quintal café para el mercado británico. En 1841, hecho poco conocido, don Braulio recomienda a un joven cafetalero y hombre de negocios, comerciante, llamado Juan Rafael Mora, para dirigir una agencia británica en Costa Rica que iba a tener garantía del Estado, del Estado costarricense, y aquella agencia iba a comprar el café de los productores y a exportarlo a Europa. Y finalmente, en el año 41, antes de la formalización del Coffee Trade, el capitán Le Lasher, en el mismo barco Alcyon, trae mercaderías para George Staple, un hamburgués que había emigrado del Perú a Costa Rica para dedicarse al negocio del café, y llevó cebo, cueros y huesos a Londres. Todavía no tenía café de exportación en aquel momento. Vemos algunas de las imágenes de los distintos barcos que tuvo, barcos a vela, que tuvo el capitán Le Lasher. Acordémonos que en aquella época un viaje tomaba entre 90 y 100 días de Punta Arenas a Londres, y aproximadamente el mismo tiempo de Londres a Punta Arenas, dando toda la vuelta por el Cabo de Hornos. El barco emblemático es el Monarch, y aquí vemos dos imágenes del Monarch. El que inicia el Coffee Trade regular de Punta Arenas hacia Londres, abajo lo vemos, y lo vemos a la derecha también surcando el río Mersey hacia Liverpool. Vino 15 veces a Costa Rica el Monarch. Llegó la primera vez el 18 de abril de 1843, vía Pernambuco, Valparaíso. Eso lo ha relatado varias personas, uno de ellos, desde luego, don Samuel Stone en su libro, y venía a cargo la embarcación del capitán Le Lasher. ¿Qué traía? 421 bultos, 84 consignados a Paulino Ortiz, que traía, entre otras cosas, 7 docenas de pantalones de algodón, 120 para don Juan Bonfil, había 17 jabas de loza, 500 yardas de drill de lino y 217 bultos para don Agapito Jiménez. Poco después, en el mes de junio, está aquí desde abril hasta junio, sale hacia Londres con 5.500 sacos de café, de los cuales la mayoría eran del Le Lasher, que eran consignados a él con base en la palabra que él le dio a don Santiago Fernández, principalmente de Las Pavas, y a otros exportadores. Y Staple ya estaba exportando 1.250 sacos. Llevaba además algunas cosas menores, concha perla, zarzaparrilla, etc. Llegó a Londres el 10 de octubre y regresó al mes siguiente, casi un mes completo, en lastre a Pernambuco. Luego fue a Valparaíso, creo que con azúcar que llevaba de Brasil a Chile, y llegó a Costa Rica el 16 de abril, comandado o jefeado por el capitán Lepage. Y regresó el 30 de abril hacia Londres con 5.250 sacos de café, llegando allá el 12 de septiembre. Insisto, se exportaba a Hannover, a El Havre, a Londres, a Nueva York, a San Francisco, de tal forma que no todo el café de Costa Rica lo llevaban las embarcaciones del señor Le Lasher.
El Asher había nacido en Guernsey en 1803. Falleció en Londres en 1863. Y él desarrolló un gran afecto por Costa Rica y tuvo muy buenos amigos aquí. Escribió en alguna oportunidad de Costa Rica como la patria que amo. Y vean ustedes cómo don José Vargas Porras en 1933 escribía en el diario La Tribuna: Costa Rica es deudora del capitán Lelasher por haber contribuido en una forma muy personal a impulsar nuestro comercio cafetalero. Y cuando fallece, el diario oficial publica una necrología que contiene datos de mucho interés. Ya se habla de que pocos extranjeros han sido tan justamente apreciados en Costa Rica como el capitán Lelasher, a quien tuvimos el placer de conocer y tratar desde el año de 1843, dice quien escribe esta nota luctuosa. En el año 43 en que vino a este país, en el Monarch. Desde entonces, se puede decir, cambió enteramente la faz de nuestro comercio, porque alentó a los especuladores y hacendados de café para la exportación de este fruto, que comenzaban a desmayar por falta de buques en que remitirlo a Europa, asegurándoles esta facilidad y adelantándoles dinero como garantía de su palabra. Y no se contentó con haber hecho este gran bien a Costa Rica, sino que, observado el panorama de atraso en que se hallaban nuestros establecimientos de educación, persuadió a los padres de familia con quienes él tenía amistad a que hiciesen el sacrificio de enviar a sus hijos a los colegios de Inglaterra, ofreciéndoles adelantar los gastos de manutención y enseñanza y cuidar de ellos allá con todo el interés de un cariñoso padre. Así fue que en los muchos viajes que hizo a Costa Rica, rodeando unas veces el Cabo de Hornos y otras atravesando las montañas que nos separan del Sarapiquí, llevó consigo más de 15 jóvenes hasta el año de 1863. No hay una sola persona en Costa Rica que conociera al capitán Lelasher que no esté hoy afligida por la pérdida de este respetable anciano. Tenía no muchos años, y ya le decían anciano. Hoy protestaríamos por eso, yo el primero. Pero sus amigos íntimos que dejó en este país y que supieron apreciar todas las virtudes de que él estaba adornado, toman sinceramente mucha parte en el justo sentimiento de su apreciable familia por la fatal desgracia que le ha sobrevenido. Firmado el 6 de agosto de 1863, perdonen que me he tomado unos momentos para leer esta necrología, pero me parece que expresa el sentimiento de la gente que lo conoció personalmente en aquella época. Lelasher llegó a tener un buen número de barcos. Aquí está la lista, a mano derecha, a mano izquierda, el año en que fue lanzado el barco al mar, y a mano derecha las toneladas. Si usted ve, todas son muy pequeñas, embarcaciones muy chicas. Algunas que vinieron a Punta Arenas, el Sir Thomas Mansell de 91 toneladas, por ejemplo. Los grandes fueron el Costa Rica Packet de 631 toneladas del año de 1861 y luego el Barranca, que fue el último, en 1869 fue comisionado. Más y más él fue orientando los nombres de sus embarcaciones a identificarse con Costa Rica. El Nicoya que vemos a la izquierda, el Herradura que vemos a la derecha ya con la bandera de Costa Rica, como puede verse en esta imagen. ¿Qué fue de Costa Rica hacia el Reino Unido? Puesto que el comercio es de dos vías, como tantas cosas positivas en la vida. Los barcos de Lelasher hicieron 242 travesías. Exportaron 1,5 millones de sacos de café. Ahora cualquiera podría decir, bueno, eso es como la cosecha de un año de Costa Rica ahora. Sí, pero han pasado 2 siglos desde aquella época pionera en donde eran embarcaciones tan chicas y lo que se podía exportar en las carretas a través de aquel camino que iba a Punta Arenas no era comparable con las facilidades que tenemos hoy. Y ahí está el detalle de otras cosas que llevó de aquí para allá.
están los nombres de los capitanes. Todos esos capitanes, cuando vinieron a Costa Rica, pasaron de 2 a 3 meses en Punta Arenas, algunos subieron a San José, algunos vinieron con encargos del ELASHER, otros seguramente establecieron relaciones, y la verdad es que sería fascinante hacer un estudio con el ADN de las personas para determinar si hay estirpe de Guernsey en algunos costarricenses, como yo creo que naturalmente debería de abrirla. Ahí, a verla, ahí estamos la litografía del clipper William Le Lasher, el último barco que él encargó antes de fallecer. Y como lo comisionaron después de su fallecimiento, le pusieron William Le Lasher in memoriam. ¿Qué más llevó Costa Rica a Inglaterra? Los jóvenes que fueron a estudiar comercio, administración, finanzas, teneduría de libros, agricultura, civilización y cultura. Todos los barcos del ELASHER llegaban al St. Catherine's Dock, que está al lado del hotel de la London Tower Hotel, y hoy está abierto ese lugar. Hoy día es una marina, como podemos verlo abajo a la derecha. Y hay un canalito muy chico que une el río con lo que ellos llaman la poza, the pond, y en ese canalito hay una, tal vez de unos 100, 120 metros, quizá un poquito más. Ahí en ese canal hay una sola placa que puso el gobierno de Dinamarca, porque por ahí, por ese canal, entró y salió el comercio de Londres con Dinamarca por mucho tiempo. Vinieron en los barcos de Le Lasher las armas que le permitieron a Costa Rica tener éxito en la Guerra Patria Centroamericana de 1855 a 1857, y siempre se le reconoció al capitán Le Lasher por haber apoyado a Costa Rica y el esfuerzo en la guerra comandada por don Juan Rafael Mora. Aquí hay un bello artículo escrito por don Joaquín Vargas Coto, que apareció en La Nación en 1951 y que no voy a tomar el tiempo de ustedes para leerlo, pero ojalá que el iCafé pueda hacerlo accesible a ustedes. Y del Reino Unido para Costa Rica, ¿qué vino? Bueno, en primer lugar, prosperidad y riqueza, que comenzó a manifestarse en Palacio Nacional, inaugurado en 1855, la Fábrica Nacional de Licores, inaugurada en el 56, la reconstrucción de la catedral que había sido destruida por unos temblores, y luego la Universidad de Santo Tomás, entre otros edificios, así como la iluminación que se trajo de Francia y de Inglaterra para la ciudad de San José. Vinieron en esos barcos los bienes de la revolución industrial y cambió el gusto, por lo menos, de los exportadores y de las personas que estaban cercanos a ellos, no solamente en la construcción de viviendas con estilo victoriano, sino en los muebles, en las alfombras, en las cortinas, en la iluminación, los trastos que se usaban, y de haber sido la más paupérrima colonia del Imperio Español en América, pasamos a ser un país económicamente viable gracias al café. Costa Rica, el país del café. Vinieron ideas, el utilitarismo, que es la idea del positivismo a la británica, y la idea principal del utilitarismo, sin duda, es la ideología del progreso, cultura y educación. Joseph Lancaster, que introdujo el sistema en donde los alumnos avanzados enseñaban a otros pupilos menos o más jóvenes que ellos. Jeremy Bentham, el gran pensador. Herbert Spencer, el gran pensador político. Y aquí, en forma de la imagen que hay o había en algunos billetes de Costa Rica, se puede ver a don Mauro Fernández
a quien se llamó el britanizado, que conoció a Herbert Spencer y que escribió algunos tratados de filosofía, este gran reformador de la educación de Costa Rica cuando estuvo en Londres, los cuales no se han hallado aún. Don José Figueres. Don José Figueres tuvo como lema de sus gobiernos a partir del 48 el bienestar del mayor número, que es el lema de Jeremy Bentham, el mayor bien para el mayor número. Y luego el billete de 50,000 colones que ya lo han sacado de circulación con don Ricardo Jiménez, que fue abogado, que fue político y empresario, pero que en libros de filosofía en la zona de Centroamérica y el Caribe se lo califica como un maestro del positivismo aplicado a la vida cotidiana. Liberal manchesteriano por antonomasia, quien se refería no a Herbert Spencer, sino a Heriberto Spencer en sus escritos. Una idea grata para, yo creo que un buen número de las personas vinculadas a la caficultura en Costa Rica es que el cooperativismo prosperó, cristalizó primero en el Reino Unido y de allá vino el cooperativismo a Costa Rica. En 1844, los pioneros de Rochdale formaron la primera cooperativa con los principios que todavía están vigentes en el movimiento cooperativo en el mundo entero y desde luego en las cooperativas de caficultores. Tolerancia, muy interesante, fue en un tratado de libre comercio de 1849 que suscribió, por cierto, el breve presidente de Costa Rica por 2 o 3 semanas, Miguel Mora Porras, hermano de don Juan Rafael Mora, que estuvo unos días a cargo del gobierno mientras don Juan Rafael llegaba de Punta Arenas a hacerse cargo de la vicepresidencia y posteriormente de la presidencia. Y se modifica el tratado comercial del Reino Unido y Costa Rica para permitir que hubiera una capilla, que hubiera el culto de otra rama del cristianismo y para la apertura del cementerio de extranjeros por razones que son fascinantes, pero que es uno de los productos culturales que vinieron con el intercambio del café, el coffee trade con Londres. La tolerancia que ahora es respeto a la diversidad. Y el fútbol, ¿quién hubiera pensado que fue gracias a la influencia de los muchachos que fueron a estudiar comercio, ya lo vimos antes, y cosas prácticas en Inglaterra? De allá trajeron el fútbol, de allá trajeron los uniformes, trajeron el reglamento, trajeron los balones. Y uno de los primeros equipos, uno de los dos que jugaron en La Sabana, por cierto, el primer partido que se recuerda, según la historia que publicó hace unos años el diario La Nación en el año 2001, se llamó Los Inglesitos, porque venían de los muchachos que fueron con Le Lacheur, sus hijos, sus familiares que fueron allá. Y don Rodrigo Calvo, redactor de La Nación en aquel momento, lo establece con toda claridad que el navegante inglés William Le Lacheur propició indirectamente la introducción del fútbol en Costa Rica. La influencia de que somos un país del café se ve cada vez con más claridad. Los cafetaleros gobernaron Costa Rica por 2 décadas hasta la llegada de don Tomás Guardia. Y el coffee trade realmente modeló al costarricense. Y ahí yo sigo la tesis de don Álvaro Jiménez Castro en su libro El café en Costa Rica, gran modelador del costarricense. Porque insertó a la última de las Españas, como nos llamó un embajador español, en el mercado internacional, abrió la mentalidad al comercio libre, estilo inglés, muy importante en la geografía nacional, cómo fue cambiando por la expansión cafetalera, y así varios cantones fueron creados gracias a la expansión del café.
y una tesis que no se ha estudiado bien todavía y que he conversado con doña Cinia Chávez, quien realizó un informe hace unos años, el cual todavía no he podido leer, sobre la reforma agraria pacífica que produjo en Costa Rica las pequeñas fincas de café. En la pequeña finca del café que hace del agricultor un capitalista y que es el fundamento de la democracia costarricense todavía hoy, porque sobre esa base firme se han venido agregando otras dimensiones al desarrollo socioeconómico del país. Esta frase del recordado investigador norteamericano Michel Seligson, en su libro publicado en 1980 en español, creo que refleja cómo el café hizo una revolución pacífica en Costa Rica, a diferencia de la revolución violenta de 1910 o luego de 1910 en México. Creo que cuando miramos la experiencia de Costa Rica en una perspectiva más amplia de América Latina y de muchos otros países en desarrollo, es cuando toma su verdadera fisonomía e importancia la influencia del café en la modelación del costarricense, en darle el sustento y la viabilidad a la democracia de la cual estamos tan contentos nosotros. Aquí hay una imagen que no podía dejar de presentarle a ustedes, puesto que un día en el Cabo de Hornos, al sur del Cabo de Hornos, se toparon 5 embarcaciones de Lelasher, y eso fue una cosa inaudita. 3 de ellas están recogidas en esta pintura que hizo el pintor Bradbury de la ciudad de Poole, puerto al sur de Inglaterra, que el señor Bradbury se dedicó por muchos años a producir cada año uno de estos platos con un barco a vela, y es una colección muy apreciada por los que tienen esta afición, y haber pintado 3 barcos de el Lasher pasando ese mismo día es una cosa sorprendente. ¿Qué queda de Costa Rica en Guernsey? Bueno, a mano izquierda un recorte de periódico de una obra de teatro que se transmitió por la BBC de Londres. El que está sentado ahí viene a ser la personificación del capitán Lelasher, conversando con una periodista del tiempo moderno. En una escuela de Guernsey se ha puesto no hace mucho un retrato del señor Lelasher, precisamente esa escuela fue donde se presentó este drama, cuyo texto está disponible en inglés, pero no ha sido traducido al español todavía. Hay un sello postal de Guernsey de hace unos años, y está ese mapa extraordinario sobre el comercio mundial a partir del punto de vista de la isla de Guernsey, tan pequeñita, como decía anteriormente, y donde aparece a mano izquierda abajo el caso del Costa Rica Packet y el comercio del café de aquella época. Esto es algo que encontré en mi visita a Guernsey, donde nadie habla una palabra de español. Ahí no hay español para nada. Y voy encontrando casas con nombres costarricenses. Frijoles, Herradura, Punta Arenas Place. Yo nací en Punta Arenas, me llamó mucho la atención este lugar. Santa Rosa. Y vean ustedes cómo es la dirección. Es para todas las direcciones. El nombre de la casa, Santa Rosa, la calle, Grande Rock, y la parroquia, Castel. Por eso era importante al comienzo cuando hablaba de los nombres de las parroquias. A mano izquierda tenemos Tamarindo, y por si alguien tuviera duda de la influencia de Costa Rica en Guernsey, hay una casa que lleva por nombre Bandola. Y todos sabemos que Bandola es una palabra 100% costarricense y absolutamente
de la cultura del café. De Guernsey en Costa Rica queda la Capilla del Buen Pastor, que donó originalmente el señor Lelasher en 1862, la trajeron después, se ha reconstruido, pero mantiene la misma fisonomía, esa pequeña capilla, y a mano izquierda hay una placa de mármol en donde se agradece al capitán Lelasher. Tuvimos el Banco Lion, que hoy día ha evolucionado mucho y ya no es Banco Lion. Tuvimos un sello postal hace muchos años, que por cierto, el barco que aparece no es el Monarch, sino el William Lelasher in Memoriam. Y tuvimos en alguna ocasión también un billete en donde sí se dice claramente que es el William Lelasher. Y el ganado Guernsey, del cual queda alguno. Es sorprendente cómo Guernsey y Jersey, las dos principales islas anglo-normandas, son tan pequeñas y sin embargo dieron origen a dos razas de vaca lechera bien distintas una de la otra, la vaca Jersey, muy popular en Costa Rica, y la Guernsey, que todavía queda algunos hatos, creo que arriba llegando al volcán Poás. Encontré hace poco la Biblia del capitán Lelasher. Él trajo muchos libros y particularmente trajo la Biblia traducida al español a Costa Rica. Y años después, la Sociedad Bíblica del Reino Unido le obsequió a él en reconocimiento y gratitud el comité de la British and Foreign Bible Society in acknowledgement of his disinterested services rendered to the society, a saber, el servicio de haber traído en español la Biblia a Costa Rica. Hay una carta muy hermosa del capitán Lelasher a el presidente José María Castro Madrid, en donde le presenta un ejemplar de la Biblia, carta que llevaron de Punta Arenas a San José 3 de los capitanes de sus barcos, y la respuesta de don José María Castro Madrid a el capitán Lelasher. Los últimos veleros fueron el Costa Rica Packet y el Barranca, los más grandes, porque ya se había construido el ferrocarril a Limón o estaba construyéndose y ya no era viable la exportación de café a través del Cabo de Hornos. El Costa Rica Packet fue vendido a Australia, donde me encuentro ahora, y fue convertido en un ballenero, pero mantuvo el nombre. Y las autoridades holandesas de Java lo capturaron en 1891 bajo el cargo de piratería, cuando pescaba en el archipiélago de Malaya. Y Londres y La Haya, los asuntos internacionales de la colonia de New South Wales entonces, estaban representados por Londres, y La Haya sometieron el incidente a un arbitraje del zar de Rusia, quien designó a un profesor de Derecho Internacional que en 1897, el año de inauguración de nuestro Teatro Nacional, ordenó una compensación de 8.850 libras, intereses acumulados del 5% anual. El caso es famoso porque sentó varios precedentes en el derecho marítimo y para mí, representando ahora a Costa Rica en Australia, el hecho de que una de las embarcaciones del Lelasher que llevaba nuestro café a Londres fuera vendido a unos balleneros aquí en lo que hoy es Australia y que desempeñara un pequeño rol en el proceso de creación de la nacionalidad australiana es un tema de mucho interés. ¿Qué propongo hacia adelante? Número 1, rescatar la historia del capitán Lelasher, tanto en Costa Rica como en Guernsey. Número 2, que honremos nacionalmente su memoria como benefactor del progreso costarricense. Número 3, que en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, los cafetaleros, el ICAFE, tome la iniciativa para colocar una placa de mármol en el canal St. Catherine's Dock en Londres, al lado de la placa que puso ya Dinamarca. Esta es una idea de más largo plazo, proponer la adquisición de una propiedad en el área de St. Catherine's Dock y que ahí esté más adelante la sede permanente de la misión de Costa Rica ante el Reino Unido. Realizar pago previo, o sea, el interesado compra de antemano, el glissé artístico, la reproducción en canvas, en lienzo,
y con todos los colores de las pinturas de los veleros, para que podamos tener en casas, en oficinas, en los despachos, este recuerdo de cuando los veleros del capitán Lelasher llevaban café, llevaban jóvenes y traían cultura y civilización entre Costa Rica e Inglaterra. Que como parte de la diplomacia económica se desarrolle una marca de café, el Café Lelasher, que recoja de alguna manera esta historia y que pueda comercializarse principalmente en los países anglosajones, pero en otros países también. Y luego, lo que yo quiero sugerir es la posibilidad de que haya una excursión que se organice de productores y exportadores de café a Guernsey, a admirar todo esto, a encontrar otras cosas que están en el Museo Marítimo de Guernsey, donde hay una esquina que se llama del Coffee Trade y hay algunas ilustraciones del capitán Lelasher y sus barcos. Y así concluyo esta presentación con esta vista de St. Peter Port. Allá a la izquierda adelante vemos el castillo y en ese castillo es donde está el Museo Marítimo que hablaba hace unos minutos. Agradezco mucho a Alicafé por esta invitación. Agradezco mucho a ustedes que han prestado atención a ella y espero que algo de lo que he logrado recoger sobre el capitán Lelasher y el Coffee Trade de Costa Rica con Londres, con el Reino Unido, haya resultado de interés para ustedes. Muchas gracias.